que tu propia afición te pite, que tu propia afición te critique a nivel de redes sociales, pues yo no lo llevaba nada bien, para nada. Inconscientemente, o en tu humildad, te crees que eres alguien, pero en realidad no eres nadie. Y ahí fue el último partido de esa temporada 14-15, fue mi debut en segunda división con la camiseta del Mallorca, mirando de Euro. Pero yo personalmente estaba nervioso en lo siguiente, o sea, era el debut con el primer equipo del club de mi vida. O la presión que yo mismo me ejercía junto con la que te podía ejercer la afición, pues a mí me sobrepasó. También me quemaba un poco. Me quemaba porque yo, pues el ego del futbolista es muy malo y yo consideraba que muchos partidos tenía que jugar por delante de los jugadores que estaban, y que hoy en día lo miro y digo, si tú no eras nadie. Y recuerdo que me fui de Mallorca, pues no sé si debía ser un 29 de enero, con sol, y llegué a Lugo. Digo, ¿que esto es España también? Una lluvia increíble. Yo no entendía por qué habían traído a Salva Sevilla si me habían obligado a quedarme a mí. Porque llegó un momento que ya Vicente Moreno me dijo, vale, pues te voy a desconvocar, tío, porque es que no haces nada de lo que te digo, no estás trabajando bien, te crees que eres alguien y no eres nadie. Y me pasó un poco como los fantasmas que venían del Mallorca. Yo mismo me generaba una presión interna muy fuerte porque la presión de que tener que subir sí o sí era grande, y a empezar a decir, oye, mira, vienes de Racing Rioja, es un club humilde, tú vienes aquí a Lleida a ayudar, y si juegas muy bien, y si no juegas, oye, pues sigues trabajando. Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas en Yo, que nos acompaña Damián Sabater. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, David, por haberme invitado a hacer esta entrevista, y nada, espero que te guste. Pues cuéntanos cómo empieza tu historia en el fútbol. Bueno, yo prácticamente empecé a andar detrás de una pelota cuando era pequeño. Y me lo han contado mis padres. Yo tengo vagos recuerdos de cuando tenía 3 años. Cuando empecé en el cole, en ese momento, pues había una escoleta de San Francisco. Yo fui al colegio de San Francisco. Y a todos los niños, cuando los dejaban en el cole, pues se ponían a llorar. Y yo, como sabía que tenía fútbol después, pues no lloraba. Y ya desde pequeños, pues los primeros años de fútbol los hice siempre con los de un año más, porque ya empecé a jugar, porque cuando empecé con tres años, los de mi edad no iban a hacer fútbol, y empecé con los de 4, y así la escoleta, y luego te ibas al San Francisco al club, y ahí es donde empecé a jugar a fútbol, siempre con los de un año más, hasta que ya pues me hice un poco más mayor y me fui al Mallorca. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años? Pues con muchísima felicidad, porque ya te digo, a mí el fútbol de pequeño, bueno, y hoy en día, pero claro, lo vives diferente. Cuando era pequeño, me acuerdo que vivía por y para el fútbol, la ilusión que me hacía ir a entrenar, a pasármelo bien con los amigos, eh, el hecho de jugar en un campo de tierra, que en ese momento era campo de tierra, en el San Francisco, me acuerdo, yo disfrutaba muchísimo. Encima jugábamos los viernes por la tarde y era como que te pasabas toda la semana esperando ese día para jugar con los partidos que tenías el viernes por la tarde. Y recuerdo que, bueno, entrenábamos lunes y miércoles. Esto cuando ya estaba federado en pre-Benjamín, que tendría 7 años. Y lo recuerdo, pues ya te digo, el fútbol de totalmente disfrute. ¿Y quién era tu ídolo por aquel entonces? Bueno, cuando era muy, 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 muy pequeño, yo te diría que Ronaldinho. Yo te diré que yo descubrí la magia en el fútbol con Ronaldinho. Y es que Ronaldinho, cuando llegó al Barça, me parecía una cosa increíble. Me acordaré de toda mi vida del primer gol que metió Ronaldinho, el primer partido que jugó con el Barça, que fue en el Camp Nou contra el Sevilla, y metió un golazo, me acuerdo, y fue increíble, espectacular. Eso para mí fue... Recuerdo que Ronaldinho, los primeros recuerdos así impresionantes que tengo del fútbol es la final de la Copa del Rey del Mallorca, cuando era 2003, pues tenía 7 años, que estuve en Elche. Y ya pues luego recuerdo, me preguntas como ídolo, a quién quería imitar, pues te diría Ronaldinho, sí.
¿Y qué crees que te aportó siendo tan pequeño estar con los de un año más? Siendo tan pequeño, estar con él un año más, pues me aportó, pues que en ese momento, claro, yo en ese momento no era consciente de lo que hacía en el fútbol, pero sí que desde el momento, pues sobre todo me quedo con, yo muchos amigos de los que tengo son mayores que yo, básicamente por eso, porque ya empecé de pequeño con los de un año más, un año más, un año más y todos o mucha gente con los que empecé a jugar a fútbol, pues no te diré que sigo siendo su amigo de infancia, pero con alguno incluso sí, y luego algunos otros, pues mantengo el contacto, claro que sí. Entonces, pues yo sobre todo te diría que más que lo que me aportó jugar con los de un año más, lo que me aportó el fútbol. El fútbol, pues me aportó creatividad. Yo recuerdo estar en casa y no saber qué hacer y cogía una pelota, me iba afuera e intentaba hacer regates que veía en la tele. Te estoy hablando, tenía 5 años, 6 años, pues la ilusión de querer imitar a tus ídolos. ¿Y cómo se dio tu llegada al Mallorca? Bueno, mi llegada al Mallorca, por lo que yo recuerdo, creo que el Mallorca ya cuando el Mallorca en ese momento empezaba en infantiles, las categorías inferiores, no es como ahora que tiene desde muy pequeñitos, incluso lo que tiene escoleta. En ese momento tú llegas al Mallorca en infantil B, que creo que eran 12 años, si no voy mal. Pero tengo entendido que ya el año anterior me querían también ya llevarme con los de un año más del infantil B. O sea, yo en ese momento sería Levina y tenía. Pero yo jugaba en el infantil B de San Francisco, como he dicho, que jugaba con los de un año más. Y el Mallorca sí que tengo entendido que, bueno, cuando tenías 11 12 años, en ese momento se jugaba la Brunete. Entonces, como el Mallorca no tenía equipo de 11 12 años, pues hacía una preselección, una selección de jugadores y hacía un equipo para ir a la Brunete, que eran los equipos de primera división de España, pues sus jugadores de 11 12 años iban al pueblo de Brunete y se jugaba allí un torneo con los equipos de primera división, pero con niños de 11 12 años. Y ya pues allí estuve seleccionado y automáticamente los que íbamos allí, pues ya también más otros que obviamente iban 13 14 más otros que también o no pudieron venir o lo llamaban más tarde, pues empezaban en el Mallorca en Infantil B. Y en ese momento, pues para mí era un sueño. En mi familia siempre hemos sido muy mallorquinistas desde que tengo uso de la razón y bueno, hasta el día de hoy, claro. ¿Y cómo era entrenar en el día a día en un filial como el del Mallorca? En categorías inferiores, sí. Bueno, en ese momento el Mallorca, esto sí que es verdad que lo tenía, para mí lo hacía muy bien, porque tú estabas en un club de primera división, pero claro, tenías 13 años, 14 años, tú no eras nadie, o sea, tú eres un chavalín que estás ahí entrenando, que como todos los clubes tienen su cantera. Y recuerdo que al principio de los primeros años compartías vestuario, o sea, yo en infantil B compartíamos con los del infantil A, entonces éramos, claro, 25 chicos entrenando a las 6 de la tarde y compartíamos vestuario. Entonces nos lo pasábamos muy bien hasta que creo que no cumples, hasta creo que no eres juvenil, compartes vestuario siempre con el B con el A, o sea, de cadetes el B con el A. Entonces, claro, yo, pues bueno, pero claro, yo recuerdo ir al colegio, pues siempre se decía, guau, ese chico juega en el Mallorca, claro, teniendo 12 años. Inconscientemente o en tu humildad o te crees que eres alguien, pero en realidad no eres nadie, simplemente, pues claro, el Mallorca a nivel de la isla siempre ha sido el club referente, entonces jugar a las categorías inferiores, pues para mí, sobre todo porque al final el Mallorca ya te daba cosas diferentes a la hora de entrenar y todo, cómo entrenaba, te da cosas diferentes que no te dan otros clubes de la isla. Su formación que te da a nivel de, pues el simple control pase, el simple mm, movilidad psicomotriz desde que eres pequeño, todo eso en Mallorca lo trabajaba muy bien, entonces creo que en el momento que me llamó pues ni me lo pensé, pero no por eso, sino por la ilusión de jugar en el Mallorca, en el club de mi vida. Y también con la selección balear sois subcampeones y más adelante campeones, ¿no? ¿Cómo vives esos momentos? Bueno, el primer año que tengo sub-12, que es la selección balear alevín, que de ahí es el siguiente año al que me voy al Mallorca. Ese año teníamos de selección balear a Barea, que ha estado muchísimos años allí, y bueno, coincidí con un equipo pues que obviamente la selección balear nunca ha sido excelente, o sea, ya ha ganado muchas cosas, pero
va por niveles de jugadores y un año les toca unos cuantos jugadores que son buenos, pues justamente ese año, pues que ese año estaba Marco, estaba yo, estaba Tony Joe, que está jugando ahí en España, unos cuantos jugadores seguimos jugando. Y un poco con los emparejamientos, creo que tuvimos un poco de suerte y nos llegamos a la final contra Cataluña. Claro, esa Cataluña pues tenía un equipazo y bueno, nos metió, recuerdo la final 4-0, pero para nosotros era un logro, ¿no? Y nosotros celebrándolo como si fuéramos campeones. Y luego, pues también me ha tocado ser campeón de España, em, creo que si no recuerdo mal, con la cadete, de segundo año, y subcampeón de España con la cadete de primer año y la juvenil de primer año también. Entonces, a mí la selección balear, pues también me ha dado muchísimo a nivel de repercusión y al final representar a las islas a nivel del país en campeonatos de estos, pues siempre genera muchísima ilusión y yo creo que era muy, muy ilusionante y la verdad que nunca te planteas llegar a la final cuando juegas a la selección balear, pero he coincidido con una serie de jugadores que hemos hecho unos buenos equipos y se ha dado que pues hemos llegado a bastantes finales. ¿Y cómo fue salir campeones de España? Bueno, en ese momento yo recuerdo que pasamos, porque antes, no sé cómo funciona ahora, en ese momento tú jugabas 2 fases, una en diciembre, si no voy mal, y otra en marzo, y las 4 selecciones que tuvieran mejor coeficiente o mejor nivel de puntos y goles se plantaban un semifinal y final. Y ese año se jugaba, la celebramos en Baleares, de hecho en el campo de Binissalem. Justamente 2 semanas antes, yo me lesioné de la rodilla, tuve un esguince de ligamentos, pero bueno, estaba convocado, entonces por eso digo que fui campeón, aunque no jugara, pero recordaré siempre esos partidos en Binissalem que, en semifinales se eliminó a Cataluña. Por ejemplo, tenía Adama Traoré, Cataluña, tenía Alex Febas, tenía jugadores muy buenos. Pero recordaré toda mi vida el partido que hizo allí tanto Marco Asensio y Sergio Sarmiento, que yo estaba en la grada y lo recordaré toda mi vida ese partido y cómo de alguna manera, juntamente con todos, pero ellos dos destacaron mucho, llegaron a la final y en la final ganaron al País Vasco. ¿Y cómo recuerdas el salto juvenil? Que para muchos es un salto que es complicado por la diferencia de edad, sobre todo. Yo, mira, el salto juvenil no lo noté tanto, aunque sí que es un salto que suele costar mucho por un tema de, claro, muchos jugadores pegan el cambio de físico, son más grandes, pasas de jugar con los de tu edad a jugar contra chicos de 2 años más que tú o 3 años más incluso. A mí me costó mucho el cambio de juvenil B a juvenil A, de juvenil autonómica a división de honor, porque pasabas de competir a nivel autonómico en las islas a jugar ya contra Cataluña, contra equipos de Cataluña, de Valencia, de Aragón. Y a mí ese cambio me acuerdo que me costó muchísimo. De hecho, Pepe Gálvez me convocó por primera vez en el División de Honor con el Mallorca y recuerdo que el partido no me salió bien, pues seguramente por presión que yo me metí a mí mismo de querer demostrar o todo eso, pero ya te digo, a mí el cambio que me gustó mucho también fue del juvenil B del Mallorca al juvenil A. ¿Y cómo recuerdas ese primer año de juvenil? Pues recuerdo que el primer año venía de la lesión esta que te digo, de rodilla, y me costó muchísimo ese año. Cuando soy juvenil de primer año, me costó mucho, de alguna manera en el Mallorca siempre, dentro de lo que son los equipos, pues había sido de los destacados del equipo. Pues ese año recuerdo que me costó muchísimo salir de esa lesión. Siendo juvenil de primer año, al ser un jugador que siempre había destacado, se suponía que tenía que estar ya dentro del División de Honor y no lo estuve, sino sí que recuerdo que iba a entrenar algunos días, pero no estuve jugando. De hecho, ese División de Honor creo que juega la Copa del Rey y lo elimina el Sevilla, si no me acuerdo mal. Y yo no estaba en ese equipo. Sí que es verdad que ya siendo juvenil de segundo año, tampoco llegué a dar ese salto, y ya sí que siendo juvenil de tercer año, ya es donde sí que di ese salto de, creo que de calidad dentro de lo que es el juvenil del Mallorca. ¿Y cómo lo recuerdas ese tercer año? Ese tercer año recuerdo que estaba en verano y en teoría tenía que hacer la pretemporada con el Mallorca B,
y creo que me llegó en ese momento, me llamó en ese momento el coordinador del Mallorca, si no recuerdo mal, y me dijo, bueno, me llamó que no iba a hacer la pretemporada con el Mallorca B porque me dijo que había muchos jugadores y que la iba a hacer con el juvenil. Yo era juvenil tercer año, mi último año de juvenil, pero en ese momento no me importó, no, como diría, no me sentí mal. Entonces empecé la pretemporada con muchísima ilusión y pues la verdad que ese año yo creo que me salió un gran año en División de Honor. De hecho, a mitad de temporada ya subo con el filial y acabo jugando el último partido con el primer equipo de la temporada. ¿Y cómo recuerdas ese debut con el Mallorca B? Con el Mallorca B lo recuerdo que recuerdo que debuté, si no recuerdo mal, creo que fue en el campo del Hércules y tenía de entrenador a Javier Olaizola. Javier Olaizola era una persona muy sentimental, se desvivía por el jugador. Entonces lo recordaré toda mi vida. Que en el campo del Hércules, creo que en ese momento el Hércules era el líder del grupo, que nosotros íbamos con el Mallorca B, que éramos todos chavalines. Yo encima no tenía, aún era juvenil, y recuerdo bueno, que empecé, ya que igual llevaría unas semanas entrenando con el filial del Mallorca, y ese partido, pues lo típico, durante la semana vas entrenando, eh, pues tienes 17 años, tampoco no le das mucha importancia a cosas que hoy en día me puedo fijar, ¿no? Y recuerdo que esa semana, pues a lo mejor en el equipo titular había estado con ellos. Pues bueno, yo tampoco le di más importancia, pero bueno, luego siempre piensas, bueno, igual el juego. Y fuimos a Hércules y recuerdo que, bueno, era la primera vez que te puedo decir que jugaba en un campo. A ver, Hércules en segunda B, creo que el Hércules venía de haber jugado en primera hacía 2 o 3 años. Y, bueno, no sé cuánta gente habría en el estadio, pero bueno, recuerdo toda mi vida, era un domingo al mediodía y creo que empatamos 1-1. Y desde entonces, pues yo jugué, no sé si fueron 80 minutos, y desde entonces me quedé ya en el filial con Javier Olaizola de entrenador y Finidi de segundo. Y pues ya me quedé allí y al División de Honor ya bajé, que si no recuerdo mal, algún día contado, pero no, ya estuve siempre con el filial en ese momento. Luego el siguiente año que ya sales del juvenil, ya te quedas con el filial, No, yo no llegué a estar más que medio año en el filial del Mallorca. bueno, porque luego vas con el primer equipo, ¿no? Efectivamente, yo después, cuando acaba esa temporada que estoy en el filial, la última jornada creo que era, sí, no recuerdo, no me acuerdo perfectamente, fue mi debut. Fue Mirandés-Mallorca y sé que el Mallorca ya estaba salvado y tenía muchas bajas, entonces nos llamaron como a 5, 6, 7 del filial para ir allí y yo aún era juvenil. Y nos llamaron para entrenar una mitad de semana, un simple entrenamiento, claro, ya solo eso era una locura, impresionante. Entonces, nos dicen bueno, que seguramente iremos convocados, pero claro, cuando estamos en Miranda resulta que soy titular. Bueno, yo no me lo podía creer y ahí fue el último partido de esa temporada 14-15, fue mi debut en segunda división con la camiseta del Mallorca, Miranda de Ebro. Vale, bueno, ¿y cómo recuerdas tu debut con el primer equipo? Pues muy nervioso, la verdad, porque recuerdo la comida previa al partido, pues los jugadores que estaban en el primer equipo pues estaban de bromas, porque al final ya no se jugaban nada. Estaban muy relajados, bueno, pues un partido más como partido de final de temporada donde conté dos equipos, que tanto el Mirandés que ya estaba salvado y el Mallorca que tampoco tenía un objetivo, que se había salvado. Pues bueno, un partido muy relajado, pero yo personalmente estaba nervioso en lo siguiente, o sea, era el debut con el primer equipo del club de mi vida. O sea, para mí era ilusión máxima. Me acuerdo que también el hecho de que ninguno de los dos equipos se jugara nada, pues también te daba un poquito de tranquilidad. Pero para mí, yo recuerdo la comida anterior al partido en la que algún jugador te podía decir, vas a jugar, en plan medio en broma, y tú decías, ¿cómo voy a jugar yo? Que te acabo de hubiese venido a entrenar hace 3 días porque tenéis 7 jugadores que no viajan. Y bueno, pues al final se titular y recuerdo que me salió un partido que estuvo bien, para ser un primer partido en segunda división.
creo que estuvo bien, estuvo bastante bien. Y bueno, luego me fui de vacaciones y yo creo que deben ser de una de las mejores vacaciones de mi vida por la ilusión que me generó, ya no jugar en segunda que también, pero el hecho de debutar con el club, que desde que tienes uso de la razón, es está en tu cabeza, ¿no? ¿Y cómo te comunican que vas a ser titular y qué piensas tú en ese momento? Honestamente, no me acuerdo de esos momentos previos. Lo que sí me acuerdo, pues lo que te puedo decir, el hecho de entrar en el vestuario, creo que en ese momento el entrenador, si no recuerdo mal, era el Nanu Soler, era Soler, creo, si no voy mal, el Nanu Soler, si no voy mal, o Chichi, Nanu, el Nanu, era el Nanu. Y pues creo que, no sé, creo que fue él el que me lo comunicó, pero me lo dijo de una manera muy tranquila. Me dijo: disfruta del partido, tómatelo como un partido más y disfruto. Sí que tengo una imagen muy clara en mi cabeza de entrar en el vestuario de Miranda de Ebro y ver el 41 con mi nombre, que es el primer número con el que debuté en segunda división. Ese sí lo me acuerdo perfectamente. Después, el año siguiente, ¿sigues con el primer equipo ya directamente? Sí, el siguiente año ya empezó la pretemporada con el Chapi Ferrer, que era el entrenador que vino, y recuerdo que había unos cuantos jugadores del filial que ya empezamos con ellos. Pero bueno, yo en principio de hacer la pretemporada y ya está, con el primer equipo, pues porque iban a Suiza, iban a, no recuerdo ahora mismo, no sé si era Holanda, Suiza, Bélgica, no me acuerdo muy bien en qué zona de donde estuvimos, pero sí que empecé con el Chapi y el Chapi sí que era escuela Barça. Claro, él era muy buena persona, recuerdo, aparte que creo que también estaba en el cuerpo técnico, si no recuerdo mal, Pepe Gálvez, que nos había tenido en juveniles a todos. Entonces, de alguna manera te sientes como un poco arropado, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el Chapi también era una persona que, si por algo destacaba, era que era muy buena gente. Entonces, en ningún momento tampoco te generaba más presión de la que podías tener por subir del filial a hacer la pretemporada con el primer equipo. Y recuerdo hacer la pretemporada y algo que poco a poco, pues tú simplemente es el hecho de hacer entrenos con el primer equipo, pues resulta que el Chapi te convoca con el primer equipo del Mallorca la primera jornada, que creo que si no voy mal fue contra el Alcorcón, en Alcorcón, si no recuerdo mal. Y pues desde entonces yo recuerdo, me acuerdo un día que me decía Laizola, estaba yo, pues lo típico, cuando ibas con 2 años de vestuario del primer equipo, te vas al campo de entrenamiento del primer equipo, pero pasas por delante del campo de donde entrena el filial del Mallorca, o en aquel entonces era así. Y recuerdo un día pasar por ahí y llevaba 10 partidos igual con el primer equipo del Mallorca y no sé si había jugado, creo que no había jugado o había jugado 5 minutos, pero me convocaban. Y recuerdo que la Izola me soltó: ¿qué? ¿Cuándo vas a venir a jugar conmigo? Y le digo: pues Javi, cuando no me quieran en el primer equipo, cuando me desconvoquen, yo soy jugador de club y vendré contigo, pero mientras me convoquen, yo tengo que estar allí. Y nada, fue como un poco broma y tal, me dijo: que no quieres jugar conmigo, no sé qué. Y yo le dije: bueno, Javi, si puedo estar en el primer equipo, también es una ilusión para mí, claro. ¿Y cómo va ese primer año de amateur? Pues ese primer año de amateur, te diré que muy bien, pero a la vez, yo lo pasé francamente mal a nivel mental. Yo tenía 19 años, si no recuerdo mal, y empecé pues estando en la sombra. Y en el momento que recuerdo que ya mi primer partido ese año de titular fue en Vitoria contra el Alavés, perdimos 1-0 y en ese momento, esa semana creo que echan al Xavi Ferrer y se queda Pepe Gálvez como interino dentro del club y Pepe Gálvez ya directamente me pone de titular. Entonces ya empecé a jugar de titular y después de, si no recuerdo mal, creo que en casa contra el Córdoba, no sé contra quién fue, perdimos. Y sacan a Pepe Gálvez y ponen a Fernando Vázquez. Claro, Fernando Vázquez, era un poco lo contrario a lo que era el Xavi Ferrer y Pepe Gálvez, que era jugar con el balón. Entonces, Fernando Vázquez era más un sistema más defensivo, jugar en bloque. Y recuerdo, pues que, claro, era mi primer año en el primer equipo del Mallorca, estás en boca de todos, ya no estás en la sombra porque estás jugándolo todo.
Entonces, claro, en Mallorca en ese momento estábamos muy mal, pero yo lo jugaba todo. Entonces, un chaval de 19 años que no sabe gestionar sus emociones porque o no le han enseñado o la presión que yo mismo me ejercía junto con la que te podía ejercer la afición, pues a mí me sobrepasó. Gracias a Dios salvamos la categoría en el campo del Valladolid y para mí fue un añazo a nivel personal porque jugué muchos minutos siendo el primer año en segunda, pero a la vez mentalmente me dejó un poco cansado porque de alguna manera era la primera vez que veía que era una persona pública dentro de la isla, ¿no? Entonces, Twitter, la afición, que tu propia afición te pite, que tu propia afición te critique a nivel de redes sociales, pues yo no lo llevaba nada bien, para nada. ¿Y cómo se gestiona eso? Pues se gestiona que en ese momento yo ya trabajaba con un psicólogo, que en ese momento, pues hoy en día está mucho más normalizado, pero en ese momento no está normalizado. Pero trabajaba con un psicólogo no a nivel de coach deportivo como hoy sí que existe, sino como un psicólogo porque ya desde que tenía 15, 16 años mis padres me habían llevado allí, es lo mejor que he hecho en mi vida, pero claro, una cosa es el día a día, otra cosa es a nivel mediático. Claro. Eh, bueno, yo lo llevabas porque lo tenías que llevar, pero sí que hay jugadores que lo saben llevar mucho mejor. Yo en ese momento tenía 19, 20 años, no era lo maduro que puedo ser hoy en día. Y yo siempre digo lo mismo, a mí jugar en el Mallorca me dio cosas muy buenas, pero a nivel mental me superó, porque en aquel momento pues el Mallorca no estaba en un buen momento, fueron malos años para el Mallorca y yo en mi ser sentir que se me criticaba, que me pitaba gente, cuando yo por dentro sentía, tío, que yo soy del Mallorca, que yo soy mallorquinista como tú que estás en la grada, vamos, que yo soy. Claro, pero al final tú ya no vives el fútbol de la manera como si fueras aficionado, ya lo vives como un trabajador que estás ahí dentro y del cual, pues, el fútbol es así. La gente tiene derecho a opinar, pero yo no lo aceptaba. Y siempre una crítica en ese momento ganaba mucho más que 10 elogios, siempre. ¿Y cómo va el siguiente año? El siguiente año recuerdo que Fernando Vázquez sigue y trajeron en teoría un equipo para intentar subir otra vez a Primera División y trajeron tres mediocentros que creo que eran Juan Domínguez, Juan Rodríguez y Julio y yo empiezo en el banquillo. Entonces yo al venir de jugar toda la temporada pasada, pues mis expectativas en ese momento eran mucho mayores que las de la primera temporada porque yo no iba con ninguna expectativa. Y el hecho de no jugar la primera parte de la temporada o estar en el banquillo también me quemaba un poco. Me quemaba porque pues el ego del futbolista es muy malo y yo consideraba que muchos partidos tenía que jugar por delante de los jugadores que estaban y que hoy en día lo miro y digo, si tú no eras nadie. Pero claro, en ese momento pues todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere sentirse importante y yo venía de haber jugado todos esos minutos en el primer equipo del Mallorca y pues bueno, consideraba que yo también tenía que jugar y hasta creo que en diciembre suben a la Izola del segundo equipo al primer equipo porque a Fernando Vázquez lo echan y yo en enero me sale la opción de irme cedido al Lugo y me fui cedido al Lugo y de alguna manera allí también pude desconectar mentalmente de todo lo que había supuesto para mí, pues generarme esa presión de jugar en el primer equipo del Mallorca a nivel de mediático de lo que es la isla, críticas y redes sociales. ¿Y cómo es tu llegada a Lugo? Pues recuerdo que el último día que estuve en el Mallorca lloré. Lloré porque no me quería ir, era mi primera vez que salía de casa y encima me iba a la otra punta de España y claro, para mí era como en ese momento era como irme a Estados Unidos. Era un salto abismal. Y recuerdo que me fui de Mallorca, pues no sé si debía ser un 29 de enero, con sol, y llegué a Lugo, digo, ¿que esto es España también? Una lluvia increíble,
Bueno, la primera semana lo pasé muy mal, pero muy mal, porque tenía 20 años, nunca había salido de casa. mm, Pasas de no hacer nada a tener que hacerlo todo individualmente, a vivir solo a todo. Bueno, que son cosas que la gente hace, pero claro, en ese momento pues te viene de nuevo, es lo primero que haces, ¿no? Entonces, recuerdo que al principio lo pasé muy mal, pero luego no me quería ir. Y eso es de una de las aprendizajes que también aprendí en el fútbol y en la vida, que de todo se aprende, y ese primer año que fui a Lugo y que recuerdo que cuando llegué lo pasé mal, y que luego hice un grupo espectacular en el vestuario y que la ciudad, pues, al final te haces a todo, pues, de todo he aprendido porque luego, pues, llevo tantos años ya fuera de casa que ya no me cuesta llegar a un sitio nuevo y empezar de cero. Y el Lugo a nivel de club, a nivel institución, No ¿cómo era? en ese momento no tenía nada que ver con el Mallorca. Era un club muy humilde. Jugaba en la misma categoría, pero el Mallorca venía de Primera División y el Lugo venía de Segunda B. Eran totalmente historias distintas. El Lugo, un equipo muy humilde que se estaba intentando profesionalizar en la Segunda División, y tú vienes del Mallorca, que es Segunda División, viene de una historia reciente, de haber jugado en Primera, de a unos años atrás incluso haber jugado la Champions League. Son historias diferentes. Pero no dejaba de ser la misma categoría en ese momento. Y a nivel individual y colectivo, ¿cómo va ese medio año en Lugo? Mira, lo primero que recuerdo de llegar a Lugo, los entrenos, es que la intensidad que me encontré en Lugo era increíble. Era como jugar en un equipo de una categoría superior. Los entrenamientos que yo venía del Mallorca, pues, que ese momento del Mallorca estábamos muy abajo en la clasificación, y recuerdo que llegué al Lugo y las 2 primeras semanas lo pasé mal, porque claro, eso no depende, pues, de la intensidad que ponga el entrenador a la hora de entrenar, los jugadores. Y recuerdo que ese medio año en el Lugo, pues, a mí me sirvió muchísimo para crecer a nivel mental, a nivel de, pues, dar ese paso adelante de no estar en casa, de estar fuera. Y te ayuda a crecer, te ayuda a saberte sacar las castañas del fuego de alguna manera, y estoy hablando de jugar en Segunda División. No te estoy hablando de jugar en otra categoría más abajo. Entonces, a mí ese año en Lugo me lo pasé mal, pero a la vez me ayudó a crecer una barbaridad y lo disfruté muchísimo al final, muchísimo. Y, bueno, siguiente año vuelves al Mallorca en Segunda B, ¿cómo arranca ese año? Bueno, ese año recuerdo tener ofertas de Segunda División porque el Mallorca ese año baja a Segunda B y tenía ofertas de Segunda División, y yo, pues, por una parte me quería quedar en Segunda División porque al final, aunque el Mallorca fuera el club de mi vida, de alguna manera, yo como jugador egoísta quería estar en lo más alto posible, ¿no? Entonces tenía 20 años, tenía jugadores, equipos de Segunda División que me querían, que era Sevilla Atlético, que en ese momento era el filial de Sevilla, bueno, el filial de Sevilla, y que jugaba en Segunda ese año, y yo recuerdo que yo quería ir allí. Tenía contrato en el Mallorca me hace quedar, entonces, bueno, llegaba Vicente Moreno al equipo, y recuerdo que desde el primer día Vicente Moreno se le notaba que era otra cosa. Era un entrenador diferente a los demás, era muy trabajador, tenía las ideas muy claras, era para mí uno de los entrenadores más completos que he podido tener a lo largo de mi carrera. Y bueno, sí que recuerdo que ese año, a 2 días, 3 días de terminar el mercado de fichajes, traen a Salva Sevilla. Y claro, como ya te he dicho, mentalmente yo no estaba preparado como puedo estar hoy en día para jugar al fútbol a nivel de mi cabeza. Yo no entendía por qué habían traído a Salva Sevilla si me habían obligado a quedarme a mí. No, yo en mi cabeza no lo podía entender. Entonces, bueno, yo empiezo a jugar toda la primera parte de la temporada con Mar Pedraza en el medio, hasta que un día Vicente Moreno encadenamos unos resultados, no sé si malos o empates o derrotas, y decide meter a Salva Sevilla, y ya desde entonces jugaron Salva Sevilla y Mar Pedraza en medio, y yo no lo aceptaba. Y en lugar de sobreponerme e intentar demostrar al entrenador que yo podía jugar,
ya llegó un momento que mi mentalidad era, no te diré ser un pasota, porque nunca me he considerado un pasota, pero sí ir en contra del entrenador y para intentarlo joder cuando lo único que estaba haciendo era joderme a mí mismo. Porque llegó un momento que ya Vicente Moreno me dijo, vale, pues te voy a desconvocar, tío, porque es que no haces nada de lo que te digo, no estás trabajando bien, te crees que eres alguien y no eres nadie. Y claro, yo en ese momento pues no lo aceptaba, más todo lo que conllevaba jugar con el Mallorca, que había jugado en primera hacía 5 años o 4 años en el club, estar en segunda B, era un año muy complicado a nivel de mediático también, porque la gente, pues, aparte que yo había estado con los 2 años en segunda y no había ido bien, pues la gente si ya me había criticado o yo sentía que me criticaba, en ese momento aún sentía que me criticaba más. Y yo en mi cabeza, yo pensaba, yo que juego en segunda y estoy en segunda B y no estoy jugando, y yo no lo podía aceptar. Y no, y al final, en lugar de progresar, fui para atrás. ¿Y te arrepientes de esa decisión? Muchísimo. Muchísimo, porque con el tiempo me he dado cuenta que nunca es el camino. Que al final, el fútbol pueden jugar 11, ahora pueden ir gente más convocada que antes, pero es que al final lo único que haces con ese camino es no avanzar. Y el deporte de alto rendimiento funciona de esta manera. A veces te toca y a veces no te toca. Por hacer lo mismo a un entrenador le vas a encantar y por hacer lo mismo a un entrenador no le vas a gustar. Muchas veces lo que está claro es que lo que dependa de ti lo tienes que hacer, y en ese momento lo que dependía de mí no lo hacía, que era trabajar y estar preparado por si el entrenador necesitaba que jugara, y yo no lo hacía. No lo aceptaba en mi cabeza y por eso, pues, llegó hasta que, bueno, acabó la temporada sin ir convocado, ascendemos a segunda división y me quedaba un año de contrato, y el Mallorca me quiere renovar un año más y cederme, pero yo no lo aceptaba en mi cabeza tampoco. Digo, que no me habéis querido dejarme ir en segunda y ahora que hemos subido a segunda no me queréis. Yo estaba muy quemado y decidí salir. Y, bueno, a pesar de no ir convocado, ¿cómo vives tú ese ascenso a segunda división? Bueno, de alguna manera, como he dicho, el ego de los futbolistas es lo peor que se puede tener. Bueno, el ego de las personas en general, pero el ego de los futbolistas es para mí muy malo, porque a veces te hace generarte unas expectativas y decirte a ti mismo cosas que no sirven para nada, como por ejemplo que tú deberías jugar. ¿Por qué yo sí y él no? Si está jugando y estamos ganando. O cuando no estás jugando. Entonces, y eso es lo que te puede hacer equivocarte. Claro, no saber gestionar eso, ya te digo, en ese momento me afectaba mucho. Aún así, el ascenso lo vivo con mucha emoción, pero con esa espinita clavada de no sentirte tan partícipe, porque los últimos 8 partidos es que no fui convocado. Pero aún así estuve en Miranda, estuve en la grada con el equipo. Y claro, los jugadores, cuando te hablo de ego, cuando no juegan, no se sienten, les falta algo. Es como que parece que su importancia en el equipo no es tanta, y no es así, pero en ese momento, con 20 años, yo te hablo del sentimiento que tenía en ese momento, y era ese. Pero ya te digo, con el tiempo te das cuenta que estás muy equivocado. ¿Y alguna anécdota que recuerdes de aquel ascenso? Bueno, recuerdo de aquel ascenso que, eh, que como equipo, es que teníamos un equipazo, es que era una cosa, te pones a analizar jugador por jugador en segunda B y es que era una cosa increíble. Y sí que recuerdo anécdotas, en general del año, pues estar entrenando allí y, no sé, estar entrenando faltas, por ejemplo, y que Salva Sevilla, de cada 10 faltas que practicaba, que chutaba, 9 iban a gol y una le daba al larguero. Y era una cosa que yo decía, qué, qué facilidad, por Dios. Claro, pero es que ya no solo eso. Bueno, te puedo contar muchas anécdotas, algunas que pueda contar y algunas que no, pues en alguna que pueda contar, eh,
bueno, alguna vez pues en ese momento cuando hacíamos estrategia, los viernes me acuerdo, pues a lo mejor los jueves, alguno que otro, pues se iba a tomar cervezas y llegaba la estrategia y cuando hacíamos corners en contra, pues teníamos que marcarlos y decíamos: ¿qué hacemos?", ¿sabes? Por ejemplo, claro, era un año que el equipo iba muy bien, de hecho fue el año que para mí es el punto de inflexión entre afición y club para volver a levantar el Mallorca desde abajo. ¿Y cómo será tu salida del Mallorca? Bueno, recuerdo que el último, no sé si creo que era el último entrenamiento de la temporada ya una vez subido, no era ni entrenamiento, recuerdo que era que en ese momento Javi Recio, creo que era el director deportivo, junto con Vicente Moreno, llamaban uno a uno y les explicaban un poco el plan que tenía el club con ellos. Entonces, a mí me comunica Javi Recio y Vicente Moreno que no me ven para el año que viene en el primer equipo y que estaría bien buscar una cesión. Entonces yo no lo acepto y desde el primer momento yo lo que quiero ya es dejar el Mallorca. Dejar el Mallorca porque, por lo que te he dicho, por el ego que tenía en ese momento, porque no aceptaba ciertas situaciones que había tenido en el Mallorca y porque tenía ganas de olvidarme del Mallorca porque en ese momento pues estaba internamente yo quemado. Entonces recuerdo que, pues obviamente era mi último año de sub-23, que en aquel entonces en segunda B las fichas sub-23 hoy en día sigue existiendo. Tenías que tener la plantilla, entonces claro, la idea del Mallorca era renovarme un año más y cederme a un segunda B, que a todos los equipos de segunda B, prácticamente todos los punteros me querían porque ocupaba una ficha sub-23, pero yo tenía claro que ya me quería ir y me salió la opción de irme al Español B, siendo sub-23. Y bueno, y yo me fui con la ilusión de irme a un filial de Español B, que tenía siempre, el Español ha sido un club que siempre ha salido muchos jugadores de la cantera, y quién sabe si a lo mejor debutar en primera división con el primer equipo, que en aquel entonces estaba en primera. Y marché para allá, rescindí con el Mallorca y marché, pero recuerdo que fueron meses complicados a nivel emocional porque el Mallorca pues no quería que yo me fuera así de gratis y yo quería marchar porque ya no sentía que me tenía que ir de allí. ¿Y cómo se dio esa llegada al Español? Bueno, pues se dio muy bien desde el primer momento. Me fui allí de alguna manera venía del Mallorca y claro, yo decía, bueno, si juego en el Mallorca voy a jugar en el Español B, ¿no? Pues lo que te he comentado antes, que, que si ya vas con esta mentalidad, pues igual no está mal, porque eres ambicioso, pero a la vez creo que te estás equivocando, ¿no? Porque en el fútbol nadie te da por seguro y te lo tienes que ganar día a día y tienes que demostrarlo. Entonces fui al Español B y la primera parte de la temporada la jugué toda y la segunda parte de la temporada no jugué nada, pero nada de nada. Entonces, el Mallorca ese año sube a primera, directo. Y en mi cabeza te llega el pensamiento de: ¿y si me he equivocado?", ¿sabes? Pero creo que eso nunca lo puedes pensar porque las decisiones se toman por algo y tienes que ir a por ellas. ¿Y cómo fue a nivel individual y colectivo ese primer año en el Español? Ese primer año a nivel individual, como te he dicho, la primera parte de la temporada fue muy buena y la segunda parte de la temporada nada buena porque no jugué nada, pero era un equipo que acababa de subir de tercera a segunda B, el Español B, y mantenía más o menos el bloque que había subido de tercera a segunda B. Entonces había muy buenos jugadores y teníamos un entrenador que en aquel entonces era David Gallego, que le gustaba mucho jugar la pelota. Y yo, como digo yo, era un enfermo de los movimientos de los jugadores, buscar ventajas, alturas de los jugadores para poder hacerle daño al rival. Y recuerdo que él se ponía muy nervioso cuando alguien no estaba en la posición, pero el equipo al final acabó jugando de una manera que no nos metemos en el playoff para subir a segunda porque la última jornada el Valencia B nos empatan en el 80. Si habíamos jugado playoff ese año de ascenso a segunda
y el equipo acaba jugando de una manera increíble, metiéndole para mí mucha caña a los rivales. ¿Y el siguiente año cómo va? El siguiente año ese año yo firmé un año en el Español B, entonces el siguiente año yo, pues, fue el primer año donde toco tierra, como digo yo, porque desde que jugaba a nivel profesional, pues había jugado en segunda y en el final del Español B, y pues no había visto la realidad del fútbol. Entonces ese verano recuerdo llegar a casa y recuerdo que mi padre me dijo: Damián, es que igual lo que has vivido hasta ahora es una mentira. Igual es que tienes que dar un paso atrás y empezar de cero. Igual tienes que irte al Poblense. Empieza en el Poblense. Dije: Papá, bueno, déjame descansar ahora. Y recuerdo que, que estuve a punto de irme a San Sebastián de los Reyes ese año, y porque recuerdo que estábamos negociando y me vuelve a llamar el Español B, que no había conseguido ningún jugador en mi posición para el filial, y que a ver si estoy interesado en volver a ir para allá. Y porque el entrenador del filial había subido al primer equipo, y yo le dije que sí, que por supuesto. Y voy para allá, y ese año, como ya fui con una mentalidad muchísimo más humilde, trabajadora, empecé a estudiar la carrera, la universidad, todo influye, y me sale un año buenísimo hasta que llega el COVID y nos para a todos, pero teníamos un equipazo y ahí sí que era titular, y fue un año muy bueno a nivel individual y colectivo, pero el COVID llegó, nos pilló fuera del playoff, entonces no jugamos esas finales que se jugaron, no sé si en agosto, para subir a segunda. ¿Y cómo se dio tu salida del Español? Bueno, en esa época era cuando llegó el COVID, pues me pasé 4 meses en casa, y recuerdo que recibí llamadas del Castellón, porque ese Castellón subía a segunda ese año, estaba en mi mismo grupo, y yo hice un muy buen partido en Castalia, y recuerdo que durante el COVID me llamó el Castellón como 2 o 3 veces, mi situación, tal, bueno, ya veremos a ver qué tal el playoff, tal. Subieron a segunda y ya no contaron conmigo, y acabé en la Nucía en Alicante. Y fue el primer año que la segunda vez se dividió en grupos de 10 por un tema del COVID, de viajes, y ahí hice media temporada en la Nucía en la que no acabé de encontrarme, y me fui al Pontevedra también la segunda parte de la temporada. ¿Y cómo llegas a la Nucía? Mira, A la Nucía llegué en ese momento, recuerdo que ampliaron el mercado de fichajes hasta septiembre, y a mediados de agosto mi representante me llama y me informa que, bueno, que la Nucía está interesada en mí, que quiere hacer un proyecto porque que en ese momento no se sabía muy bien cómo iba a acabar la segunda vez, luego se habla de la primera ref y segunda ref, pero no quedaba muy claro, y que él anuncia que hacer un proyecto para al menos estar en primera ref el año siguiente. Y yo recuerdo que la Nucía el año anterior, antes del COVID, pues había hecho una temporada muy buena y teníamos condiciones muy buenas de campos de entrenamiento y todo eso, y el contrato que me ofrecían estaba bastante bien, y yo dije: oye, pues vale, vamos para allá. Pero desde el primer momento pues no fue bien, y bueno, en Navidades creo que me llegó la oferta del Pontevedra, me llegó del filial del Celta, pero decidí irme al Pontevedra, de verdad. ¿y cómo va en el Pontevedra luego? Pues en el Pontevedra la verdad que me pasó un poco como con el Lugo, que al principio me costó un poco, pero luego no me quería ir de allí. Estuve encantado de llegar, de estar allí. La verdad que Galicia, las 2 veces que he estado, pues al final te choca un poco porque, claro, un chico que viene de la playa, del sol, llegas a un sitio donde, sobre todo cuando llegué, las 2 veces que he llegado era enero, que llueve, hace frío, pues bueno, pues te choca muchísimo. El choque climático es muy, muy grande, entonces costaba la adaptación, pero luego es que no me quería ir. Y en el Pontevedra sí que es verdad que también llegó en un momento que el club no está en su mejor momento, y al final acabamos luchando
mantener la segunda B de ese momento. Y fue un momento complicado el decir, tengo que estar, bueno, el cambiar de equipo en medio de la temporada fue un momento complicado. Y en ese momento fue muy complicado, pero era lo que quería. En ese momento fue muy complicado porque, como te digo, la situación del país era medidas COVID. Entonces, para llevar el coche de un lado a otro, me acuerdo que mis padres tuvieron que hacerse un Alicante, Galicia, en plenas restricciones de COVID, de no podías pasar hasta de comunidad autónoma. A las 6 creo que había toque de quedas, que eran muchas cosas que en ese momento te podían influenciar y bueno, son cambios muy complicados porque tienes que hacer una mudanza, es que es prácticamente llevártelo todo, con el coche, con todo y eran días de mucho estrés, la verdad. ¿Y cómo se dio tu salida del Pontevedra? Pues mi salida del Pontevedra fue que termina la temporada y el club, pues, ya no decide contar más conmigo. Me dice que muchas gracias y que, bueno, que esa temporada no había sido buena a nivel colectiva y que me da las gracias y ya está. Pero bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño. El Pontevedra es una ciudad de mucho fútbol. Y te vas al Eldense, ¿no? ¿Cómo se da ese fichaje? Bueno, ese fichaje, ese año el Eldense sube de tercera a segunda ref y el Eldense me ofrece un contrato muy bueno de 2 años con posibilidad de que sean 3. Entonces, es un contrato con unas cifras muy buenas para ser segunda ref, cuarta división de España. Y en el momento que mi representante me llama y me lo ofrece, yo ni me lo pienso. Encima, en ese momento era el dueño era el de Network, de la telefonía, de la empresa de telefonía. Entonces era un proyecto que, bueno, ahí se ha visto que con los años el Eldense ha vuelto a estar en el fútbol profesional y querían ascender sí o sí. Entonces, bueno, era una oferta irrechazable y desde el primer momento lo tuve muy claro. ¿Y cómo va esa temporada a nivel individual y colectivo? ¿Que conseguís? Esa temporada, a nivel individual, altibajos, porque tuvo momentos muy buenos y momentos no tan buenos. Y me pasó un poco como los fantasmas que venían del Mallorca. Yo mismo me generaba una presión interna muy fuerte porque la presión de que tener que subir sí o sí era grande. Entonces, claro, desde dentro del club se exige muchísimo. Y de alguna manera yo no supe gestionar muy bien las emociones ni la presión. Y por eso te digo que de altibajos, que había momentos en los que tenía muy buen fútbol y había momentos en los que me escondía de la pelota porque tenía miedo. Miedo de jugar por la presión que yo mismo me ejercía. ¿Y cómo vives esa temporada que ascendéis? Bueno, nos metemos en el playoff a falta de 2 jornadas porque siempre habíamos estado fuera del playoff. Nos metemos en playoff a falta de 2 jornadas y ese año, como todavía había restricciones COVID, el playoff de segunda ref a primera ref se juega en Alicante. Y teníamos que pasar 2 partidos, nosotros habíamos quedado cuartos del grupo y el segundo, tercero, cuarto y quinto, pues jugaban como ahora, el cuarto contra un tercero, el quinto contra un segundo. Nosotros como cuarto jugamos contra el tercero del grupo de País Vasco, que es la Real Sociedad C. Y me acuerdo ese partido que lo acabamos ganando, pero la Real Sociedad C tenía una cantidad de jugadores buenos en ese momento que, bueno, ahora juegan en primera división, que como jugaban la pelota era increíble, o sea, descomunal. Y recuerdo que pasamos ese partido y el siguiente partido nos toca el Sestao, que había quedado segundo de ese grupo también, del grupo vasco. Y nosotros contentos porque fuimos a ver el Sestao el día antes que jugábamos nosotros, porque jugaba en Alicante la- el, el playoff, se jugaba bueno, en 2 fines de semana, pero se jugaba en Alicante también las semifinales. Y fuimos a ver el Sestao y el Sestao no jugaba nada. Entonces dijimos, qué bien el Sestao. Y al final acabamos ganando el Sestao por la prórroga en un gol de rebote y mira, acabamos subiendo y la verdad que una alegría muy grande. Yo tenía contrato, entonces me pareció un año maravilloso al final. ¿Y hay alguna anécdota de la celebración del ascenso, por ejemplo? Bueno, sí, bueno, yo por ejemplo puedo decir que me acuerdo de la celebración del ascenso que le hicimos en Elda, en el pueblo,
Y, y recuerdo pues que se quedó mi primo y mi hermano conmigo a celebrarlo con el equipo y tal, y estuvimos por el pueblo y estuvimos por allí, y recuerdo que mi hermano y mi primo se fueron con un taxi a Alicante, porque yo en ese momento vivía en Alicante, que está como 40 minutos de Elda, y yo sobre las 3:30 me quise ir a casa y ya no me quedaban taxis, y tuve que acabar durmiendo en casa de uno del equipo, pues que me dijo, bueno, pues quédate a dormir en mi casa. Él vivía con su pareja y no sé si recuerdo dormir en el sofá, y al día siguiente me vino a buscar mi hermano porque no tenía cómo volver a casa. ¿Y cómo será tu salida del Eldense? Pues ese año fue, yo te diría que también de los más complicados, porque a mí al quedarme un año de contrato, el Eldense cambia de directiva ese año y a unos cuantos nos quiere echar y no cuenta con nosotros. Entonces, se ve que desde junio, cuando ya habíamos ascendido, le comunican a mi agente que no quieren contar conmigo, pero mi agente le dice, mira, pero es que el chico tiene contrato, entonces, pues esto es lo que hay. Entonces, bueno, llega el mes de julio, convocan a la pretemporada, a mí no me dicen nada y nos enteramos por nuestros compañeros que les han citado a la pretemporada. Entonces, yo y unos cuantos más que estábamos en mi situación, escribimos un correo al club como que, oye, nosotros somos jugadores del club y tenemos que venir a entrenar. Entonces nos presentamos ahí el primer día de entrenamiento. Bueno, ya desde un primer momento no nos hacen vestirnos ni nada, nos convocan con el director deportivo y nos hacen un despido improcedente, como se dice en ese momento. Y pues en ese momento ya empiezas bueno, estamos a 20 de julio, ya tengo que volver a buscar equipo, ya tengo que empezar a ir de abogados de la AFE, tengo que empezar a mover cosas para poder, pues bueno, el contrato que me pertenecía, pues de alguna manera poder ganarlo, claro. Y te marchas al Racing Rioja, ¿no? Me marcho al Racing Rioja porque cuando el Dense me despide, pues estoy a día 20 de agosto y no he encontrado. Yo quería quedarme en primera ref, que había ascendido, yo quería quedarme en primera ref porque consideraba que podía encontrar algo en primera ref y no me llegó nada, nada, nada de nada, y acabo en el Racing Rioja el día 20 de agosto por no quedarme sin equipo. Y entonces, pues voy a Logroño, que sinceramente en ese momento mm, no sabía nada de Logroño, más que estaba en España. Y diré que fue una de las suertes de mi vida haber ido a Logroño ese año y de alguna manera jugar en un club sin cero presión y disfrutando de la vida, porque me ayudó de alguna manera a aprender a gestionar mis emociones. Y bueno, solo estás media temporada, ¿no? Estoy media temporada porque en enero me ficha el Lleida. Yo obviamente el Racing Rioja consideraba que bueno, había llegado allí por una serie de circunstancias, pero sí que consideraba bueno, que si quería seguir jugando al fútbol tenía que dar un paso adelante. Entonces me llama el Lleida en segunda ref, que bueno, es un club con más nombre. Entonces a finales de enero decido irme al Lleida, que el Lleida en ese momento no está en una buena situación, pero decido irme para allá, pero ya siento que ya estoy empezando a crecer a nivel mental, a nivel para jugar al fútbol, a saber gestionar las emociones, a no tener ese ego tan alto, a no tener ese ego tan subido, y a empezar a decir, oye, mira, vienes de Racing Rioja, es un club humilde, tú vienes aquí a Lleida a ayudar, y si juegas muy bien y si no juegas, oye, pues sigues trabajando. Ahí es cuando con 25 26 años empiezo de alguna manera, a construir lo que considero que soy a día de hoy. ¿Y cómo fue esa media temporada luego en el Lleida? Bueno, fue un poco complicada porque el Lleida tenía muchos problemas económicos, había venido una época donde había habido unos dirigentes muy malos, entonces lo compró un chico, no sé de dónde era, de Suiza, no sé dónde era, y estaba intentando sanear el club, pero bueno, fue una época muy, muy complicada a nivel de estructura del club. A nivel individual, pues yo estuve muy bien, jugué a momentos no jugué, pero el club sí que tenía varios serios problemas económicos, serios problemas institucionales, porque los años anteriores había tenido muchos problemas
porque tenía muchísima deuda económica el Lleida. Y, bueno, ¿bajáis? No, mantenemos la categoría con el Lleida, entonces termino contrato y claro, es que de toda la vida en segunda, primera vez se suelen firmar contratos de un año con muchos jugadores. Entonces termino contrato y marcho para casa. Y le digo a mi agente que el siguiente año, prioridad, intentar encontrar algo en primera ref, como sea. Y recuerdo que a mediados de junio, entonces claro, yo venía de que yo había estado medio año en Logroño y Logroño me había encantado. Yo en Logroño había sido feliz. Y recuerdo que le dije a mi agente: "Juan, me encantaría firmar por un primera ref y que si fuera en Logroño, en la SDL, la SDL logroñés". Y me acuerdo que a principios de junio me llama y me dice: "Mañana tengo una conversación con el director deportivo de la Sociedad Deportiva Logroñés". Y digo: "Guau, ¿qué me dices? Guau, ojalá se dé, o sea, eso, ojalá se dé". Y al día siguiente me llama y me dice: "Mira, que te quieren, pero te pueden dar esto". Y era un contrato, te diría, irrisorio. Pero yo, con toda la ilusión del mundo, dije que sí. Dije: "Voy para allá, me da igual, yo es primera ref", fue una ilusión tremenda, encima una ciudad que me había encantado y, y ya desde el primer momento lo cogí con una ilusión increíble. No solo por el hecho de primera ref, que también, sino porque yo en Logroño lo sentía como estar en casa, la verdad. ¿Y cómo arranca esa temporada? Esa temporada arranca muy bien, pues por como te digo, porque el vestuario es muy humilde. Al final los que estamos allí, de alguna manera, o somos los que, hablando mal, los que ya no nos quieren en su equipo, o jugadores de la zona porque cobras muy poco, o bueno, jugadores. Me encontré un vestuario muy humilde, la verdad, y desde un primer momento yo ya como ya te he dicho, mi mentalidad ya había cambiado, ya no era ese jugador con ese ego tan alto, ya era, oye, vienes aquí, vienes a trabajar, tú eres un trabajador de esto, vienes a entrenar, si juegas muy bien y si no juegas sigues trabajando, es que no te queda más remedio. O sea, es que esto es el fútbol. Y no hay más, tú no eres ni mejor, ni peor que nadie, eres uno más, te tocará jugar a veces y tocará a veces no jugar. Entonces, desde el primer momento, pues yo creo que la temporada a nivel individual fue bastante buena, pero ese año descendemos. Bueno, para mí se hizo una mala gestión del club, porque la Sociedad Deportiva Logroñés llevaba unos años en primera ref que mantenía la categoría con solvencia, a pesar de su presupuesto bajo. Pero yo creo que ese año se hace porque el equipo no era malo, yo creo que el equipo era bueno para mantener la categoría. Y de hecho empezamos muy bien la temporada, pero luego hubo ciertos cambios en la directiva que cambiaron el entrenador y todo, y empezamos a ir para abajo y ya la segunda vuelta para mí fue desastrosa y acabamos bajando de categoría. ¿Y cómo vives ese descenso y el día a día de perder y estar ahí abajo? Pues muy complicado porque al final, aunque tú sabes que las expectativas del club no son muy altas, el hecho mm, de perder, a nadie le gusta perder, ¿no? Forma parte del deporte, pero todas las semanas no, no. Entonces, claro, la segunda parte de la temporada sí que la viví un poquito más complicada, a pesar de que yo en Logroño estaba muy bien. Es una ciudad que siempre la he considerado como mi segunda casa y, de hecho, mi pareja es de allí. Entonces, creo que la gente del norte a mí me encanta. De hecho, tengo una serie de amigos también que los sigo manteniendo de esa ciudad. Pero sí que es verdad que a nivel futbolístico fue un año, la segunda parte de la temporada, muy dura porque empezamos a perder partidos y partidos y al final lo pasas mal porque ves que al final, por mucho que trabajes, no hay resultados. Ahí te marchas a Andorra, ¿no? ¿Cómo se da ese cambio? Este cambio se da porque yo, estando en primera ref, empiezo a trabajar con un coach a nivel deportivo para dar un salto, como ya te he dicho, que yo empezaba ya a estar mucho mejor mentalmente a nivel de saber gestionar mis emociones, a saber querer crecer como futbolista, querer cambiar mi manera de jugar, porque yo siempre había sido un jugador muy bueno con la pelota, pero a nivel defensivo me costaba mucho más.
Entonces empecé a trabajar con un coach que me da a hacer un salto individual a mi manera de jugar bastante significativo. Y yo en ese momento tomo la decisión de que quiero, a pesar de haber bajado a segunda ref, una de dos, o irme fuera de España a jugar o em, volver a primera ref. Entonces, claro, el pensamiento que tenemos los jugadores que jugamos en España, bueno, hablo de mí en particular y el que tenía yo antes, y el que tiene muchos jugadores que juegan en España, es que ellos salen de España por una cantidad X de dinero. Y yo me he dado cuenta cuando he salido de España que esa cantidad X de dinero no te la van a dar porque juegas en tercera división de un país. A pesar de que sea España y que haya mucho nivel, no te lo van a dar a ti porque se lo pueden dar a un jugador que juega en primera división, que aunque el nivel sea mayor o menor que hay en la tercera división de España, es primera división. Entonces, de alguna manera, creo que en ese aspecto el jugador español está muy equivocado, pero entiendo que esté muy equivocado porque el nivel que hay en España es muy, pero muy alto. Entonces, ese año yo decido irme o afuera de España o intentar seguir en primera red. Y lo mismo que me pasa con el Racing Rioja, estoy a día 18-20 de agosto, no me ha venido nada. Mentalmente estoy un poco mal porque se pasa mal cuando ves que todo el mundo empieza a entrenar, tus compañeros, amigos empiezan a entrenar y tú no tienes equipo, estás en casa porque obviamente, pues te hablo en particular, te genera ansiedad, te genera estrés porque dices: "Sí, sí, no valgo para esto", te empiezas a cuestionar cosas. Entonces, mi agente me llama y me dice: "Mira, lo único que tengo a día de hoy es una oferta de Andorra, del Interescaldes, que te quiere, que te puede ofrecer esto y, yo, si quieres seguir esperando, quedan 10 días de mercado, pero no te puedo asegurar nada". Entonces, recuerdo que muchos equipos de segunda ref, incluidos muchos de segunda ref, quizá por la época que ya era finales de agosto o porque no muchos equipos, lo cuento como anecdótico, que en diciembre, enero, te diría que ya casi que estaban descendidos, no me querían en segunda red. Entonces, decido irme a Andorra y digo: "Mira, pues me voy a Andorra, me tomo el fútbol de otra manera", y te diré que irme a Andorra fue una de mis suertes a día de hoy, prácticamente. Porque es cuando me empezó a dar cuenta de que en Andorra, pues, tengo la opción de poder salir del mercado español y a lo mejor intentar hacer algo en otro lugar. Entonces llego a Andorra y con toda la ilusión del mundo y la verdad que a nivel individual yo seguía trabajando con el coach y cambié mi manera de jugar al fútbol, a pesar de ser, o esa es mi opinión, aparte de ser ese jugador que era bueno con la pelota, empezó a, digamos, a hacer el fútbol que más de ganar duelos, de correr, de luchar, de ser un jugador mucho más completo, ¿no? Entonces, pero claro, yo en Andorra jugaba todo porque el entrenador me quería, porque tal, y lo ganamos todo lo que pudimos jugar, pero yo, claro, yo en mi cabeza siempre estaba el miedo de, bueno, igual lo juego todo porque estoy en Andorra, y si fuera una liga mejor, pues no me iría bien, ¿no? Entonces, siempre tuve esa duda cuando estuve en Andorra, pero a nivel individual, Andorra es otro sitio donde disfruté de todo, de vivir, de jugar al fútbol, de, no sé, todo en general, el ambiente. Estuve, muy, muy, muy bien y a nivel futbolístico también di un paso adelante, y por eso digo que Andorra igual fue una de mis suertes en mi vida. ¿Y qué diferencias encontraste respecto al fútbol que habías tú vivido en España? Bueno, Andorra tiene una particularidad que es que al ser un país pequeño, la liga se compone de 10 equipos, entonces todos los partidos se jugaban en el mismo campo. Al final el país tiene 7 8 campos, no tiene más, y todos los partidos se juegan en el mismo campo. Jugar de local o visitante, era una liga de 3 vueltas, 30 27 jornadas, porque al ser 10 equipos, y todos los partidos los juegas en el mismo campo. Entonces, claro, no tienes desplazamientos, es como un poco, eh, diferente, muy diferente a todo lo que has vivido. Pero a la vez me doy cuenta que el hecho de jugar en primera división de un país
de alguna manera, al ser primera división de un país, te hace que a ojos del extranjero ya te sube el valor de Transfermarkt, que es una página donde se ve el valor del futbolista que, bueno, mucho a nivel, es la, diríamos, a nivel mundial la más conocida. Y de alguna manera me da esa posibilidad de decir, bueno, igual desde Andorra, como voy a jugar también previas de Champions, todo esto, pues, oye, te puedo ver a alguien a nivel extranjero y me empiezo a creer y en realidad empiezo a querer salir al extranjero. A decir, Damián, si quieres volver a volver a vivir del fútbol, a volver a tener una posibilidad a nivel futbolístico, eh, tienes que reinventarte de alguna manera y intentar salir de aquí donde sea para volver a, si quieres tener una segunda oportunidad a nivel para poder vivir de esto, ¿no? Y así fue, que jugué todo en Andorra y ganamos la Liga y la Copa y bueno, luego ya pues terminamos la temporada y la verdad que fue una temporada espectacular. ¿Y cómo se dio tu salida? Bueno, eso ya es un tema más complicado porque cuando terminas la temporada en Andorra, normalmente te hacen un anexo del contrato que has tenido para jugar las rondas de Europa, de Champions, de Europa League o de Conference, que son durante el mes de julio y agosto. Entonces, cuando terminó la liga, el club me quería renovar para Europa y ya me dejó caer que también me querían renovar para la siguiente temporada. Pero yo desde un inicio, cuando estaba allí, ya les había dicho que mi intención era irme fuera. Que yo en Andorra estaba súper bien, que si no me salía nada de fuera quería seguir allí, pero que mi intención y mi ilusión era intentar probar a salir fuera de lo que es España-Andorra, porque Andorra era, bueno, salir del país, pero no estás ahí, y probar en otro lado, más que nada para intentar validarme a mí mismo si ese crecimiento como jugador lo podía demostrar en otro lugar, ¿no? Entonces, yo firmé el anexo de Europa y al cabo de una semana me dicen que tengo que firmar el anexo de la siguiente temporada. Y yo les dije que no, que yo les había dicho que mi intención era poder salir de allí para intentar buscarme algo en otro lugar. Entonces, ellos me dicen que si no firmo el anexo de Europa, pues seguramente no vaya a jugar las fases previas de... Si no firmo el contrato de la siguiente temporada, no voy a jugar las fases previas de Europa, ¿no? Y les digo, bueno, pues vosotros sabréis. Al final yo tengo claro lo que quiero y tal, claro, de alguna manera yo también quería jugar las fases previas y ellos también de alguna manera también querían retenerme para la siguiente temporada. Entonces llegamos a un acuerdo donde ponemos una cláusula en el contrato de la siguiente temporada que por X cantidad yo en cualquier momento puedo rescindir el contrato y puedo marchar. Entonces aquí viene la parte mala de todo esto y es que yo, claro, durante el mes de junio pues me fui moviendo particularmente para intentar buscar una salida de allí. Y a finales de junio me llega el interés de un equipo que acaba de subir de segunda a primera división de Rumanía. Entonces, claro, yo hablo con mi agente, le comento lo que hay y él me dice, Damián, tú no digas nada porque es que hasta el momento no tenemos nada. Simplemente es que hay un interés, pero no han dicho ni cantidades, ni hemos hablado de un contrato ni nada. Claro, la previa que teníamos que jugar mira qué coincidencia, contra el campeón de Rumanía, de la primera fase de la Champions era el 9 de julio. Claro, pasaban los días, a mí no me decían nada más de Rumanía, de este equipo que acaba de subir, y el día 4 de julio me dice mi agente, Damián, tengo la oferta ya de Rumanía, pero si tienes que venir, si me han dicho que si quieres firmar, tienes que venir mañana. Y dije, pero ¿cómo que mañana? Que yo tengo que jugar el partido del 9 de julio, que tengo una eliminatoria. Que no pueden esperar porque ellos le faltan jugadores y el 12 de julio empieza la liga rumana. Digo, pero vamos a ver, ¿yo ahora qué hago? Digo, pues tienes que decidir. Y recuerdo que el día siguiente por la mañana llamé al entrenador, le dije que me pasaba esto, que iba a ejercer la cláusula que tenía en el contrato
Y luego llamé a los dirigentes y desde el primer momento, pues allí no fue bien, porque obviamente los entiendo, porque no estuvo bien, porque ellos ya habían presentado una convocatoria para jugar esa eliminatoria y en esa convocatoria yo estaba y una vez tú presentes la convocatoria a la UEFA, tú ya no la puedes cambiar, al menos para esa eliminatoria. Entonces, claro, ellos, si yo ejercía esa cláusula, ellos iban a ir a Europa, a esa eliminatoria, con un jugador menos. En la, jolín, ya lo diré, en la alineación no, en la cantidad de jugadores que tú puedes llevar, que son 18 o 16, creo que 18, entonces iban a ir con 17. Claro, dice, ¿por qué no me lo dices hace 3 días esto? Porque yo hace 3 días no tenía nada, simplemente era un rumor. ¿Yo qué voy a saber? Entonces, claro, pues desde el primer momento, pues hubo allí, pasé unos, me acuerdo, unos 3 días muy, 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 muy complicados a nivel de estrés, porque el club no me facilitaba para nada el poder salir. Y por otra parte, yo tenía claro que quería irme a Primera División de Rumanía, porque para mí era de alguna manera la oportunidad por la cual estaba buscando desde hacía un año. Entonces, al final lo pude arreglar de malas maneras, pero lo arreglé y llegué a Rumanía a jugar la liga rumana, con ninguna expectativa sobre mí, simplemente con toda la ilusión del mundo de, Damián, esto es lo que querías volver a intentar jugar en una liga competitiva y lo has conseguido de alguna manera, estás en un equipo que juega en la liga rumana. ¿Y cómo ha ido esta temporada en Rumanía? Bueno, a nivel individual yo creo que ha sido la mejor temporada de mi vida, porque he jugado, creo que son 40 partidos y más de 3.000 minutos. Creo que mis estadísticas son bastante buenas, pero el equipo hemos descendido. Al final era un club muy humilde que creo que de alguna manera se encontró en primera sin quererlo, pero me ha ayudado a aprender muchísimo, a reinventarme como jugador, a crecer muchísimo como jugador, a crecer muchísimo mentalmente. Me acuerdo que la primera semana que llegué a Rumanía tenía muchas ganas de llorar, como cuando salí por primera vez del Mallorca al Lugo. Es una situación muy parecida porque fue un choque cultural increíble, pero increíble. No me lo esperaba tan grande. Y claro, yo llegué allí y el rumano no, obviamente no lo entendía. Inglés pensaba que sabía, pero me di cuenta que no sabía. Entonces, la primera semana para mí fue muy complicada. Y luego, pues, te adaptas. Si quieres, te adaptas. Entonces, a nivel individual ha sido para mí una de las mejores temporadas de mi vida y de la que he tenido momentos malos porque estaba lejos de mi familia y lejos de la gente que quiero y que me apoya, pero por suerte me estoy envuelto con mucha gente que me apoya, me da una tranquilidad, mi pareja, mi familia, me ha apoyado en todo, me han venido a ver siempre que han podido. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo a tener una estabilidad, a mentalmente crecer, a dar ese paso a nivel deportivo que creo que me ha hecho hacer pues una temporada tan completa sin lesionarme, y habiendo jugado muchos minutos. ¿Y cómo ha sido la adaptación al vestuario? Bueno, como ya te he dicho, al principio muy complicada, porque cuando llegué, es que no entendía nada. Y el inglés no lo hablaba como lo puedo hablar hoy en día, después de un año haberlo hablado 365 días, 24 horas, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo a mí mismo me decía, bueno, mira, si no juegas y no te va bien, pues mira, al menos aprenderás inglés, que es importante para la vida. Habrás vivido en una cultura totalmente distinta a la que nunca te imaginabas que ibas a vivir. Y de alguna manera mi pensamiento era, bueno, si el fútbol no te va bien, habrás conocido gente de otro país, habrás conocido otra cultura, y creo que eso es una de las mejores cosas que te da el fútbol, que es conocer gente de muchos lugares, conocer culturas a nivel de España, porque cada ciudad es un mundo, aunque sea el mismo país, pues la gente vive de una manera o de otra, sea de Galicia o como sea de Mallorca, pues es totalmente diferente la vida, diferente. Bueno, pues cada uno tiene, tiene sus costumbres. Pues imagínate estando en Rumanía, que es totalmente diferente a España,
Pero el vestuario, yo soy una persona que siempre intento hacer bromas con la gente, siempre intento, al final soy yo el que va a su país, no, y entonces soy yo el que me tengo que adaptar a ellos. Y me costó, pero recuerdo que poco a poco, en 2 3 semanas ya me había hecho al vestuario, era gente muy humilde, gente, bueno, pues al final, desde el primer momento me lancé con ellos, al final ellos, pues, me veían a mí reírme y tal, y ellos, pues, de alguna manera también te cogen cariño, porque si tú vas a un país y también intentas adaptarte a sus costumbres, ellos eso lo reciben con mucho cariño también. Y ya sea en este año con el descenso o otros años que también has estado en un equipo en esa zona baja, ¿cómo es el ambiente en el vestuario a medida que van pasando las semanas? Pues te encuentras de yo me he encontrado de todo. Cuando estuve en el Mallorca, que parecía que íbamos a bajar ese año, me acuerdo que el ego era muy alto de los futbolistas y podía haber, a lo mejor, no te diré mal rollo, porque nunca he tenido mal rollo en un vestuario, pero a lo mejor sí un poco más distanciamiento entre jugadores, ¿no? Y luego cuando estuve en el Logroñés, por ejemplo, el vestuario fue muy bueno, a pesar de que obviamente hay momentos duros porque pierdes y los que no juegan dicen: "Encima que pierdo no juego, ¿cómo puede ser?". Pues obviamente el ego del futbolista que está allí siempre, pero yo nunca he tenido problemas de vestuarios, he tenido muchísima suerte, yo nunca he tenido problemas con compañeros, me he hecho más con unos que con otros, pero normalmente me suelo llevar bien con todo el mundo, con algunos soy más afín, con otros menos, pero al final es tu trabajo, tú te tienes que llevar bien con tus compañeros y yo, gracias a Dios, pues siempre he tenido vestuarios en los que me lo he pasado muy bien, en los que guardo gente de todos lados, en los que he estado, y espero que así ellos lo sientan igual conmigo, claro. Ahora ya preguntas más generales, si te tuvieses que mojar y elegir un solo entrenador que has tenido, ¿cuál sería? Y yo, como he comentado antes, el más completo que haya podido tener, yo creo que te diré Vicente Moreno, que aunque en aquel momento yo no estuviera de acuerdo con él, porque, pues como te he dicho, tenía un pensamiento erróneo, creo que es un entrenador que, bueno, a la vista está que al final ha hecho la carrera que ha hecho, que controlaba muchas facetas del fútbol, a nivel táctico, a nivel de trabajar, a nivel de saber entender el futbolista. eh, Muchas cosas que tiene que tener un entrenador las tenía Vicente Moreno. Y me imagino que la seguirá teniendo. Y yo te digo, a mí es un entrenador que, a pesar de que yo en ese momento pues no aceptara sus decisiones, porque obviamente yo quería jugar, con el tiempo me he dado cuenta, y siempre lo he dicho así, que creo que es uno de los entrenadores más completos que yo he tenido a nivel personal. ¿Cuál dirías que ha sido el rival que más te ha costado enfrentarte o que lo hayan visto en el campo jugar contra ti y hayas dicho: "Hostia, este"? Esto es una pregunta muy buena, y quien estuviera conmigo en el campo creo que me va a entender. El año que estoy en segunda B con el Mallorca, recuerdo un partido Mallorca-Villarreal B, y recuerdo que la primera parte, o sea, yo creo que ese partido lo acabamos ganando 1-0 con gol de Lago Junior, pero recuerdo ese partido, la primera parte, y esos niños no sé cómo jugaban, pero no la cogíamos ni con la mano. Y yo creo que el Villarreal B, ese partido, yo no sé cómo no se va la primera parte ganando 0-3. Bueno, sí lo sé, porque estaba Manolo Reina y yo hice una de las paradas más impresionantes que he visto en mi vida. Y bueno, gracias a él y a Lago Junior ganamos ese partido, porque yo te diría que a mí yo creo que los filiales siempre han sido los equipos, tanto Barça como Villarreal B, que son contra los que más he jugado a lo largo de mi vida. Yo te diría que son dos rivales muy superiores cuando tenían el día esos niños y que les daba por jugar la pelota y tener su día, pues sobre todo recuerdo ese partido en el campo del Mallorca, en Son Moix, contra el Villarreal B. Ese partido me pareció descomunal, ese equipo. Y un jugador, un nombre, De ese equipo, o de un jugador que tú al que tú te hayas enfrentado que te haya sorprendido. mm,
que yo me haya enfrentado. Es que ese año recuerdo que había en el Villarreal B, recuerdo también que estaba un chico que acabó jugando en el Mallorca, no me acuerdo del nombre, era un argentino, acabó jugando en el Mallorca el siguiente año, no recuerdo muy bien. Y si no, pues te diría también Adama Traoré, físicamente era una cosa muy, 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 muy elevada, muy elevada. Me tocó jugar con él y contra él, pero prefería jugar con él en lugar de contra él, claro. ¿Y cuál dirías que ha sido tu momento más feliz y tu momento más duro en el fútbol? A nivel duro, como te he dicho, pues cuando tengo que marcharme del Mallorca y cuando juego en el Mallorca y no saber aceptar las críticas. Y te diría que a nivel feliz, pues cuando debuto con el primer equipo del Mallorca en Miranda de Ebro. Y, por ejemplo, ahora mismo considero que a nivel de madurez y de fútbol estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera también. Y después de todo lo que has vivido en el fútbol, ¿qué consideras que te ha enseñado? ¿Quién me ha enseñado el fútbol? Todo. Todo porque yo muchas veces en mi cabeza relaciono el fútbol con la vida. Y como te he dicho antes, que el ego de las personas no es bueno, porque el ego es bueno si tú consideras y te hace entender a ti mismo que tú eres capaz de lograrlo todo, pero a la vez te da la humildad para no creerte mejor que nadie. Siempre lo he dicho así y creo que es lo principal que tiene que tener una persona en el fútbol y en la vida, porque creo que el fútbol me ha enseñado a saber perder, a saber estar por detrás de los demás, a saber estar cuando estás por delante de los demás, cuando toca jugar y al otro no, y saber entender las dos caras de la moneda, ¿no? Y el sentirte importante y el no. Pero bueno, en realidad eso de sentirte importante o no, creo que va en la persona, porque al final es como tú sepas, en esta vida cuando te dan, diríamos, una mala noticia, cuando te dan, hay dos maneras de cogerla, o hundirte más con ella o intentar pues, sobreponerte e intentar ser positivo e ir para adelante. Pues creo que el fútbol me ha ayudado o me ha enseñado a entender que si vivo la vida con positivismo, creo que la vida es mucho mejor que si decido vivirla siendo negativo. ¿Y qué significa el fútbol para ti a día de hoy? Todo. El fútbol es mi oficio, mi vida, lo que mm, yo es que desde que tengo uso de la razón vivo por y para el fútbol. Entonces te diría que el fútbol me lo ha enseñado todo y me ha enseñado a ser la persona o me ha hecho ser la persona juntamente con mi familia, juntamente con mi pareja, juntamente con otras cosas que he vivido durante la vida, pero donde he pasado, yo diría que el 90% de mi vida es en el fútbol. Entonces, es lo que me ha hecho ser lo que soy a día de hoy. ¿Y qué consejo le darías al Damián Sabater de 18 años? Wow. Le diría que disfrute mucho más de lo que está viviendo, que sea consciente de lo que está viviendo y que no tenga el ego tan alto. Eso le diría. ¿Y qué es el fracaso para Damián? El fracaso para mí es no ir a por ello, no intentarlo. Con el tiempo me he dado cuenta que muchos jugadores o muchas personas me decían que para tú querer algo tenías que ir a por ello, pero no vale con querer ir a por ello, vale con quererse ir a por ello. Y muchas veces las personas consiguen las cosas no porque tengan talento para conseguirlas, que también, sino porque no se dan por vencidas. Y yo le digo a todo el mundo lo mismo, al final, si tú quieres algo, provoca que pase. Eso no quiere decir que vaya a pasar, pero si tú provocas que pase, tienes más opciones de que pase. Entonces, yo lo veo así, una persona cuando consigue un logro, la gente no ve lo que hay detrás. Y seguramente esa persona para conseguir ese logro habrá trabajado muchísimo y muchas veces le habrán dicho que no, pero por insistir habrá llegado el logro o donde él quería llegar. Y eso creo que es lo más importante en el fútbol y en la vida. ¿Y alguna espinita que tengas clavada? Hombre, por supuesto, no haber jugado con el Mallorca más tiempo. ¿Algún sueño por cumplir? Volver a jugar con el Mallorca, pero ya no es un sueño, ya prefiero estar fuera viendo el Mallorca.
se pasa mejor. Aunque ahora mismo no sea un buen momento, se pasa mejor. No lo paso tan mal. Y el día que cuelgues las botas, que esperemos Espero que aún me quede un poco. ¿tienes pensado seguir ligado al mundo del fútbol? Me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo ser entrenador en el futuro, pero entiendo que es una cosa muy difícil. Yo estoy terminando la carrera de psicología, entonces sí que me gustaría ser coach deportivo también, si no llego a ser entrenador, pero algo relacionado con la psicología. Hoy en día yo considero que el entrenador es bueno, es aquel que sabe también sacar lo mejor del jugador y para ello creo que tienes que ser bueno psicológicamente porque tienes que saber entender que todas las personas son diferentes y que no se puede tratar igual a uno que a otro. Y ahí está el éxito en un entrenador, saber gestionar el grupo, aparte de saber gestionar las emociones de cada jugador. ¿Cómo te gustaría que te recordasen el día que dejes el fútbol? Como buena persona, eso lo tengo clarísimo. O sea, yo donde voy solo espero que me recuerdan como una persona alegre, como una persona que ha tenido malos momentos porque soy persona, pero que a lo largo del año digan, jolín, este tío todo el día estaba haciendo bromas, era buena gente, era un tío al que se podía contar con él, más allá de que, bueno, pues como jugador, pues al final tiene momentos buenos y peores, sí que espero que se me recuerde como un tío que sea buena gente, sobre todo buena persona. Vale, ya, última pregunta. Si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Pues primero de todo pido disculpas a todos aquellos que no vayan a poder estar, pero es una pregunta muy complicada porque he jugado con jugadores pues, a los que yo considero y a los que admiro muchísimo. Pero si tuviera que empezar, pues pondría primero como portero, yo creo que pondría a Joan García, que ahora mismo está en el Barça, coincide con él en Español B. Y ya te digo que se le veían unas cualidades muy altas. No sé si como para estar en el Barça a día de hoy, que obviamente se lo merece, pero claro, en ese momento tenía 17 años él. Yo no lo veía, no sabía hasta qué nivel podía llegar, pero sí sabía que podía llegar a primera división. Luego, como lateral derecho, yo creo que te diré que Víctor Gómez, que hoy en día está en el Braga, coincidí con él en Español B también. Y era un chico, era muy joven en ese momento, yo creo que él tenía 16 años, estando en el Español B, lo subían del juvenil, pero tenía unas condiciones técnicas, un toque de balón que me parecía, para la edad que tenía, muy bueno. Entonces yo creo que me quedaré con Víctor Gómez. Como centrales, sí que te pondré a Raillo, porque el año que estoy en segunda B con él me pareció a nivel de jerarquía, a nivel de... A mí me gustan los centrales que aparte de tener personalidad, sepan mandar, porque al final es el que ve a todo el equipo y al final yo como medio centro que juego ahí toda la vida me gusta que un jugador me corrija. Entonces, Raillo era un jugador que sabías que podías confiar en él y que en cualquier momento pues te corregía y si te tenía que decir 4 cosas te las decía, no tenía ningún problema. Entonces, y a nivel futbolístico yo creo que ha demostrado de sobra que no hace falta que diga nada de... Luego, como otro central pondré a David Costas, porque el primer año que estoy en Mallorca, él está allí, viene del cedido del Celta y me impactó muchísimo como jugador por su calidad que tenía y su salida de balón y su personalidad que tuvo con 20 años. Te diría, bueno, creo que hoy en día está en el Oviedo y bueno, sigue jugando a alto nivel. Como lateral izquierdo me voy a quedar a Joan Oriol, porque aparte de que para mí el primer año él fue muy importante cuando yo subí al primer equipo, él creo que es verdad que ese año en el Mallorca no tuvimos un buen año a nivel colectivo, pero creo que él en todo momento estuvo a un buen nivel y de hecho, bueno, la carrera que tiene creo que también habla por sí sola. Luego como mediocentros jugaré con un doble pivote, voy a poner yo, pues como tengo debilidad por los jugadores que tratan muy bien a la pelota, me voy a hacer un doble pivote con Salva Sevilla y Carlos Pita, y 2 jugadores a los que siempre he tenido como referentes, básicamente porque los he considerado siempre jugadores muy inteligentes. Yo siempre le digo lo mismo, son jugadores que si te pones a pensar en el fútbol de hoy en día, no destacarían a nada a nivel físico, a nivel de choque, a nivel de
de velocidad, pero tienen algo que para mí es lo más importante en el fútbol y es pensar antes que los demás y la toma de decisiones. Entonces, creo que para un mediocentro lo más importante. Salve Sevilla lo tuve en el año que subimos a segunda y luego pues los años que ha tenido de éxito en el Mallorca también son muy importantes. Y Carlos Pita, ya cuando jugaba en el Mallorca, me tocó jugar contra él en el Lugo y luego coincidí con él. Y aparte que como personas son dos cracks, pues como futbolistas he tenido la suerte de coincidir con ellos y de que sean referente para mí. Luego como extremo derecho te voy a poner a Adama Traoré. Coincidí con él en las categorías inferiores de la selección española y jugaba solo, básicamente jugaba él solo. Entonces, creo que se merece estar. Como banda izquierda, yo te pondré a Sergio Sarmiento, se lo he dicho a él muchas veces y lo sigo manteniendo. El mejor jugador con el que he jugado en mi vida a nivel de categoría inferiores del Mallorca. Era un jugador, para mí, el mejor. O sea, si lo hubiera querido, en ese momento era una cosa increíble. Pero bueno, por circunstancias de la vida, pues no ha llegado al nivel que yo creo que se merecía. Pero siempre creo que, y coincido con todos los jugadores con los que hemos compartido vestuario con él, que era una cosa a nivel de juveniles, era una cosa muy. De hecho, subía a entrar con el primer equipo. Era una cosa increíble. Y luego como media punta te voy a poner a Marco porque quiero que él se mueva por donde quiera porque así creo que no hay discusión de Marco Asensio, que en el que he coincidido pues casi toda la vida en las categorías inferiores del Mallorca. Y pues bueno, la trayectoria de Marco, si la tengo que explicar, creo que no hace falta. Entonces, y como delantero, es una buena pregunta, pero por cómo entendía el juego, por los movimientos que hacía, voy a poner a Charles, que coincide con él en el Pontevedra, jugador que ha jugado en Primera División muchos años y sobre todo es verdad que ese año pues él ya también ya tenía cierta edad en el Pontevedra y no fue el mejor año a nivel colectivo, pero se le veían cosas que trabajaba para el equipo y hacía cosas inteligentes que yo pues no había visto hacer a mucha gente. Entonces, creo que este sería un 11 con el que me podría quedar y seguramente me estoy dejando a muchos y podría decir muchos más, pero yo me dejo en el banquillo o en la grada, así que yo me quedo con este 11 que con los jugadores que he jugado, sí. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Amiga, por venir y por apoyar el proyecto. Muchas gracias a ti, David, por invitarme, por poder haber contado un poquito sobre mi carrera y espero que bueno, que a la gente le guste.